Déjame hacerte una pregunta sencilla. ¿Has jugado alguna vez al juego de la oca? Casi seguro que sí. De pequeño, en casa, en el colegio, con amigos. Un tablero, un dado y a avanzar. Ahora déjame hacerte otra pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ese juego es como es? ¿Por qué hay pozos? ¿Por qué hay cárceles? ¿Por qué hay una casilla de la muerte? ¿Y por qué, curiosamente, nadie gana realmente, solo llega al final? Pues hoy vamos a hablar de eso. Porque el juego de la oca no es solo un juego infantil. Es uno de esos ejemplos de conocimiento antiguo que se ha colado en nuestra vida cotidiana, sin que nadie lo explique. Y cuando lo entiendes, ya no vuelves a verlo igual. En el juego de la oca, la primera casilla especial que aparece no es la más peligrosa, pero sí la más reveladora. Es el pozo. El pozo no está para castigarte. Está para detenerte, para obligarte a hacer algo que casi nunca hacemos en la vida moderna. Parar, mirar, escuchar. El pozo enseña paciencia, humildad, aceptación y algo todavía más difícil: pedir ayuda. El pozo puede ser muchas cosas. Una enfermedad, un despido, una ruptura, un agotamiento profundo, o ese momento en el que haces todo lo que deberías hacer y aún así no avanzas. No es falta de voluntad, es bloqueo. ¿Y qué solemos hacer cuando caemos en el pozo? Nos enfadamos, nos comparamos, nos culpamos, intentamos salir a la fuerza, y cuanto más luchamos, más hundidos nos sentimos. Porque el pozo no funciona así. En el juego no sales solo del pozo. Alguien más tiene que caer. Eso no es injusto. Es real. Porque nadie sale de un pozo profundo completamente solo. Esto, en la vida real, lo conocemos muy bien. Son esos momentos en los que todo se detiene. No porque hayas hecho algo mal necesariamente. No porque hayas perdido. No porque seas menos capaz. Simplemente porque toca parar. No sales del pozo cuando te desesperas. No sales cuando te comparas. No sales cuando te castigas. Sales cuando has entendido por qué tenías que parar y cuando aceptas que no todo se controla. Pero el juego no termina ahí. Después del pozo, el camino continúa y la siguiente casilla especial no es oscura. Es cómoda, demasiado cómoda. Esa casilla es la posada. Después del pozo, el jugador vuelve a avanzar. No sale fortalecido, sale cansado. Y justo entonces aparece la posada. En la vida real, la posada también es fácil de reconocer. Es ese momento en el que, después de haber pasado algo duro, por fin todo se calma. Te sientes a salvo, cómodo, protegido. Aquí no duele, no hay miedo, no hay urgencia, y por eso es peligrosa, porque el pozo te obliga a parar. Pero la posada te invita a quedarte. La posada es el trabajo que no te llena, pero paga las facturas. La relación que no avanza, pero tampoco duele. La rutina que no te hace feliz, pero te resulta conocida. En el juego, la posada te hace perder turnos.
no porque hayas hecho algo mal, sino porque has decidido descansar más de la cuenta. Por eso esta casilla es tan sutil. No avisa, no amenaza, no castiga, simplemente te detiene con suavidad. Muchas personas no están en el pozo, están en la posada, y creen que están bien porque no les pasa nada malo. La posada no te quita nada, te quita tiempo, y el tiempo en el juego y en la vida es lo único que no se recupera. La enseñanza de la posada es clara. Descansar es necesario. Instalarse, no. El problema no es parar. El problema es confundir comodidad con dirección. En algún momento, el jugador tiene que volver a tirar el dado. Aunque esté a gusto, aunque no le apetezca, aunque tenga miedo de perder lo que ya tiene. Y cuando se deja atrás la posada, el juego vuelve a cambiar. Ya no es cansancio lo que espera, es confusión. La siguiente casilla especial no te detiene, te pierde. Ese lugar es el laberinto. El laberinto aparece en el juego cuando el caminante ya ha avanzado lo suficiente como para creer que sabe orientarse. No es el inicio del viaje. No es el final. Es el punto en el que uno empieza a perder la certeza. A diferencia del pozo, que te detiene de golpe, y de la posada, que te invita a quedarte, el laberinto te deja avanzar, pero sin saber si estás yendo en la dirección correcta. Eso es lo peligroso del laberinto, que parece movimiento, que parece progreso, que parece elección. El laberinto no te encierra entre muros altos, te encierra dentro de decisiones pequeñas, de giros constantes, de caminos que se parecen entre sí. Entras creyendo que basta con pensar un poco más, con esforzarte un poco más, con analizar mejor el mapa. Pero el laberinto no se vence con inteligencia. Se vence con algo mucho más incómodo: tiempo. En el juego, caer en el laberinto implica retroceder. No porque hayas fallado, sino porque no era ahí donde debías estar todavía. En la vida ocurre lo mismo. El laberinto es esa etapa en la que haces muchas cosas, pero ninguna te acerca realmente a donde quieres ir. Trabajas, decides, cambias, corriges. Y aún así, la sensación interna es siempre la misma. Estoy dando vueltas. El laberinto es la confusión vestida de actividad. Es el ruido mental. Es la saturación de opciones. Es el exceso de caminos abiertos sin una brújula clara. Por eso cansa tanto. Porque no te deja descansar como la posada, ni te confronta de forma brutal como el pozo. Te desgasta poco a poco. En el laberinto, el enemigo no es el muro. Es la duda constante. Cada cruce parece importante. Cada decisión parece definitiva. Y sin embargo, todas te devuelven al mismo lugar interior. El juego de la oca no coloca el laberinto al principio por una razón muy clara. Solo quien ya ha recorrido parte del camino puede perderse de verdad. Antes no. Antes solo estabas aprendiendo a caminar. El laberinto representa ese momento vital en el que sabes demasiado como para ser ingenuo, pero aún no lo suficiente como para ser sabio. Sabes que algo no encaja, pero no sabes qué. Y entonces ocurre lo inevitable. Te detienes. No porque quieras, sino porque el cuerpo ya no puede seguir fingiendo claridad donde no la hay. Ahí es donde el laberinto cumple su función. No castigarte, no confundirte, obligarte a mirar hacia adentro, porque el verdadero laberinto no está fuera, está en la cabeza. Y ningún camino externo puede sacarte de él si antes no decides dejar de huir hacia adelante. El juego lo dice sin palabras. Para salir del laberinto hay que retroceder, aceptar que no era el camino, aceptar que no era el momento, aceptar que no pasa nada por volver atrás. Solo entonces el tablero vuelve a abrirse.
Solo entonces el dado vuelve a tener sentido. Solo entonces el viaje continúa. Porque en la vida, como en el juego de la oca, perderse no es el problema. El problema es no darse cuenta de que uno está perdido. Y el laberinto solo aparece para enseñarte eso. ¿Por qué una oca? ¿Por qué en un juego lleno de pruebas, de retrocesos y de riesgos, no aparece un león? ¿Por qué no un águila? ¿Por qué no un dragón? Si se tratara de fuerza, de poder o de imponerse al camino, esos animales tendrían mucho más sentido. Pero el juego de la oca no habla de dominar, habla de avanzar. Y para avanzar, la fuerza no es lo más importante. La oca no es el animal más fuerte, no es el más rápido, no es el más temido. Pero tiene algo que ninguno de los otros tiene. La oca camina por la tierra, nada en el agua y vuela por el aire. Se mueve entre mundos, se adapta, avanza sin imponerse. Por eso, cuando aparece en el tablero, no te frena, no te pone a prueba, no te castiga, te acompaña, te indica, te hace avanzar. Y solo después de entender eso, tiene sentido todo lo demás. La oca aparece en el juego de la oca de una forma muy distinta al resto de casillas especiales. No detiene, no castiga, no confunde. Simplemente te hace avanzar. En el tablero, caer en una oca significa una cosa muy clara. Saltas a la siguiente oca y vuelves a tirar. No preguntas por qué, no lo discutes, simplemente sigues. Eso ya nos dice algo importante. La oca no está ahí para enseñarte una lección dura. Está ahí para recordarte el camino. Después del pozo, de la posada y del laberinto, el jugador ya ha pasado por el cansancio, por la comodidad y por la confusión. Ya sabe lo que es dudar, ya sabe lo que es perderse. Y justo entonces aparece la oca. En la vida, la oca no es un animal, es una experiencia. Es ese momento en el que, sin saber muy bien por qué, algo encaja. No porque todo vaya bien, no porque todo esté resuelto, sino porque sientes que vas en la dirección correcta. La oca representa la intuición. Ese saber silencioso que no necesita explicaciones largas. Ese por aquí sí, que aparece cuando ya te has equivocado suficiente. Por eso la oca no se encuentra al principio del juego, porque al principio no sabrías reconocerla. La oca no grita, no empuja, no obliga, solo aparece cuando estás preparado para verla. En el tablero, las ocas están separadas por una distancia muy concreta. No están juntas, no son constantes. Aparecen de vez en cuando, como en la vida. Momentos en los que todo fluye, en los que no hay fricción, en los que avanzar no cuesta. No duran para siempre, y no están para eso. Están para recordarte que el camino existe, de oca a oca y tiro porque me toca. Esa frase no habla de suerte, habla de alineación. Cuando caes en una oca, no significa que seas mejor que otros. Significa que, en ese momento, estás en sintonía con el camino. La oca no te promete que no volverás a caer en el pozo. No te asegura que no te perderás otra vez. No te protege de la dificultad. Pero te muestra algo esencial, que no todo es lucha, que no todo es error, que no todo es confusión. También existen tramos en los que avanzar es natural. La oca es la confirmación silenciosa de que no te has equivocado al seguir. De que, pese a todo, estás donde tienes que estar. Y esto es importante antes de hablar de la última casilla. Porque sin la oca, la muerte se entiende como final. Con la oca, la muerte se entiende como tránsito. La oca prepara al jugador para comprender que el camino no termina, que solo cambia de forma. Después de la oca, el juego continúa. Y lo hace con la casilla más temida. Y paradójicamente, la más malentendida. La muerte.
Lo que muchas tradiciones antiguas comparten, más allá de nombres y culturas, es una idea común: que el ser no nace incompleto, que procede de un estado de plenitud, y que la vida no es un castigo, sino un proceso elegido. Antes de hablar de reencarnación como creencia, hay que entenderla como símbolo, no como volver porque fallaste, sino como volver para completar. En muchas tradiciones, el ser entra en la vida para experimentar, para olvidar, para recordar, para recorrer un camino que no puede vivirse desde la perfección. Eso encaja de forma casi inquietante con el juego de la oca. El tablero no te empuja hacia afuera, te atrae hacia el centro, pero no de forma directa. Lo hace en espiral. La espiral no es un error del diseño, es el mensaje. En una espiral no hay línea recta, hay retorno, pero cada vuelta es distinta. Cada paso se parece al anterior, pero nunca es exactamente el mismo. Eso es lo que muchas tradiciones llamaron reencarnación. No volver al mismo punto, sino volver con otra comprensión. Por eso, cuando en el juego caes en la muerte, no desapareces. Vuelves a empezar. Pero no como si nada hubiera ocurrido. Vuelves después de haber recorrido el tablero. La muerte no rompe el proceso, lo reintegra. Y si la vida fuera un proceso elegido, como dicen esas tradiciones, tendría sentido que no hubiera competición, que nadie quedara excluido, que todos tuvieran tiempo, que todos llegaran. El juego no premia al más rápido, premia al que recorre. El centro del tablero no sería entonces un premio, sería un recuerdo, un punto al que se regresa cuando ya se ha vivido lo suficiente. No como un final, sino como un estado. Por eso el verdadero final del juego no está en el centro, está más allá del tablero, más allá de la vida y de la muerte, ahí donde ya no hace falta jugar. Y quizá por eso este juego ha sobrevivido siglos, porque no enseña reglas, enseña una verdad difícil de aceptar, que el camino no es un castigo, que volver no es fracasar y que nadie entra en el juego por error.